Saludos, mi nombre es Karina Martínez. Para la materia de redes LAN inalámbricas, para el día de hoy les hablaré acerca de OFDM y OFDMA. Para comenzar tenemos OFDM. Hablando de su origen, tenemos que el primer esquema OFDM se remonta a 1966, cuando Robert Chang publicó su trabajo pionero sobre la síntesis de señales ortogonales de banda limitada para la transmisión de datos multicanal. Ya, presentó un nuevo esquema de transmisión de señales simultáneamente sobre un canal de banda limitada sin interferencia intercanal e intersimbólica. También tenemos que la idea principal de OFDM es dividir el canal selectivo de frecuencia en varios subcanales paralelos de frecuencia plana, y al hacer que estos subcanales sean de banda estrecha, los canales individuales experimentan un desvanecimiento casi plano, lo que simplificará el diseño del receptor. Ya. Y aquí tenemos el esquema OFDM propuesto por Chang. Este implementa transformadas de Fourier para otorgar la ortogonalidad entre las subportadoras. Ya, aquí como podemos ver, convierte de serial a paralelo, bueno, y así tenemos, hablando de su origen igualmente, tenemos que Chang produjo ortogonalidad entre los subcanales mediante transformadas de Fourier, utilizando la suma de seno y coseno. También tenemos que la preservación de la ortogonalidad dentro de cada canal permite establecer tasas de transmisión de datos de canales individuales iguales al ancho de banda del canal. O sea que esta es la mitad de la tasa ideal de Nyquist. Pero tenemos que tomar en cuenta que debido al hecho de que los canales adyacentes están sincronizados, pueden superponerse un 50%, como lo podemos ver en la ilustración B. Podemos ver en comparación a la ilustración A, se han superpuesto. Ya. Hablando de las características y principios de operación de OFDM, tenemos principalmente sus características. Ya. Aquí principalmente realizan un uso eficiente del espectro. También tenemos que al dividir el canal en subcanales de banda estrecha, el sistema será más robusto ante caídas selectivas en frecuencia. También nos ayudan a eliminar el efecto de easy e easy, nuestra interferencia intercanal e intersimbólica, gracias a la inserción de nuestro prefijo cíclico o del zero padding. También usando una determinada codificación de canal y el entrelazado, el sistema puede responder ante pérdidas de datos durante la transmisión. También tenemos que tomar en cuenta que la ecualización es más sencilla que en los sistemas de portadora única y es computacionalmente eficiente debido al uso de la transformada rápida de Fourier. También tenemos que, utilizando OFDM junto a técnicas de modulación diferencial, desaparece la necesidad de realizar una estimación de canal. Hablando de los principios de operación, tenemos que la técnica de multiplicación por división ortogonal en frecuencia, nuestro OFDM, por las siglas en inglés, también es llamada modulación por multitono discreto, igualmente sus siglas en inglés, DMT. Básicamente es una modulación multiportadora que consiste en enviar la información dividida en diferentes subflujos de datos de menor tasa. Y esta técnica aporta a un sistema gran robustez frente a la dispersión y facilita la estimación de fase y de canal en entornos variantes en el tiempo y con multitrayectos. Ya, hablando de la modulación multiportadora, tenemos que OFDM divide el flujo de datos a transmitir, previamente mapeado mediante la modulación en amplitud, nuestra modulación AM, o la modulación de desplazamiento de fase, la PSK, y con la tasa de símbolo R sub S en subflujos de datos de tasa R sub S de N, dividido para N, y cada subflujo va a modular una subportadora. Así va a formar N sistemas en paralelo de portadoras de frecuencia, F sub N, y el ancho de banda B sub S de N, donde B sub S es el ancho de banda que tendría el sistema si se enviara el flujo de datos inicial completo. Y los subflujos van a ser sumados y enviados por el canal hasta llegar al receptor. Todo esto ha sido descrito en el diagrama básico de un sistema multiportadora, que lo podemos ver aquí. Como podemos ver, estará compuesto aquí, se unirán, pasarán por un canal, igualmente se volverán a subdividir. ¿Ya? Continuando, tenemos que la señal que nosotros tenemos a la salida ya de todo el sistema va a ser una señal transmitida, SDT, la cual estará representada de manera matemática de la siguiente forma, por sumatorias, y aquí igualmente obtendremos los límites finales, donde dentro de todo esto no se sub K I va a ser el símbolo de información y asociado a la subportadora K. S sub K es la forma de onda de la subportadora K, FK la frecuencia de la subportadora K, T sub S el periodo de símbolo, que también sería nuestro valor inverso de la tasa de símbolo R sub S.
Ya, también tenemos que tomar en cuenta que ya que el receptor realiza el proceso inverso y se unifican los símbolos recibidos en un único flujo, pues los símbolos de información detectados van a venir dados por la ecuación aquí presentada, donde RDT, bueno, perdón, R sub T, va a ser la señal recibida en el dominio del tiempo. Ya, a partir de lo anteriormente mencionado, podemos nosotros convertir un sistema normal a un sistema multiportador. Bueno, dentro de la modulación multiportadora también podemos encontrar los espectros de sistemas monoportadores, nuestro single carrier SC, y el espectro de nuestra señal multiportadora multicarrier MC, y ambos son genéricos. Ya. Continuando, también tenemos que una de las características principales que ofrece OFDM es la robustez contra el multitrayecto. También tenemos que el multitrayecto es uno de los principales problemas de los sistemas de transmisión, pues la presencia de este provoca que en el receptor que la señal recibida esté compuesta por la superposición de múltiples réplicas de la señal transmitida con diferentes amplitudes y retardos, o sea, lo que se traducirá en un ensanchamiento temporal de la señal, lo que podría llegar a producir solapamientos entre símbolos adyacentes, dando lugar a la aparición de interferencia, nuestra interferencia intersimbólica. Ya, aquí podemos ver entonces la diferencia breve entre nuestra interferencia intersimbólica. La intercanal va a estar entre los canales de frecuencia, bueno, y va a manejar el símbolo I-1, en cambio la interferencia intersimbólica va a ir desde el símbolo I hasta el símbolo I+1 y va a variar entre ellos. Dentro de los fundamentos básicos nosotros tenemos la ortogonalidad, pues las soportadoras utilizadas en UFDM tienen como característica principal la ortogonalidad, o sea que para dos soportadoras del sistema phi sub i y phi sub j, nosotros vamos a manejar esta ecuación en donde la integral va a ir de 0 a un periodo de UFDM y va a mandarse en estos límites. O sea, de otra manera, un conjunto de soportadoras son ortogonales y satisfacen la condición siguiente. O sea que si en el máximo de energía de cada uno de ellos, la contribución del resto es nula. Y vamos a obtener la ecuación siguiente. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos ver que eso se cumple, por ejemplo, cuando se tiene un conjunto de sinusoides de frecuencias K, F sub O, donde F sub O, F sub 0, es la frecuencia fundamental. ¿Ya? Y aquí podemos ver cómo estaría nuestra señal OFDM. Podemos ver en el tiempo la parte real de la señal y la parte imaginaria de la señal. Como podemos ver, están desfasadas. ¿Ya? Entonces, continuando, tenemos que la ortogonalidad nos ayuda a optimizar la eficiencia del espectro utilizado al hacer innecesaria la utilización de bandas de guarda entre las subportadoras, como nosotros podemos ver en esta figura. Entonces, este es el espectro FDM de 4 subportadoras que lo podemos ver de diferentes colores. ¿Ya? También tenemos la IDFT, la DFT. Entonces vamos a partir del diagrama básico del sistema multiportadora que había mostrado anteriormente. Aquí teníamos que Weinstein y Ebert realizaron un estudio donde llegaron a la conclusión de que el modulador y demodulador de OFDM pueden ser implementados utilizando la transformada inversa discreta de Fourier, nuestra IDFT, y la transformada discreta de Fourier, la DFT. Partiendo de la ecuación de aquí, de SDT, que está compuesta de sumatorias. Ya. También tenemos la misma ecuación en donde metemos el índice I y asumimos que se muestre a SDT para cada intervalo de T sub Sn, y la muestra M va a venir dada por la siguiente fórmula. Entonces, utilizando la condición de ortogonalidad que habíamos presentado anteriormente y la fórmula que podemos ver aquí de F sub K, nosotros tenemos aquí como resultado lo que sería esta fórmula, en donde en el intervalo M perteneciente al intervalo de 1 a n, nosotros tenemos que la señal a transmitir se puede generar utilizando la IDFT. Entonces aquí es donde lo obtenemos. Y también a la vez, de forma dual, nosotros podemos recuperar en el receptor mediante la DFT, mediante esta fórmula. Ahora hablando del prefijo cíclico, nosotros ya habíamos hablado que para evitar que apareciera la interferencia intersimbólica en el receptor, debido al multitrayecto, nosotros hacíamos era introducir un intervalo de guarda entre símbolos adyacentes. Pero con este intervalo se puede perder la ortogonalidad de las portadoras y entonces lo que aparecería sería la interferencia entre canales. Nuestra interchannel
nuestro IC con C. Entonces aquí en lo que realizamos para solucionar esto es que en el transmisor se extiende cíclicamente el símbolo FDM en el intervalo de guarda y de esta manera cualquier réplica retrasada de la señal transmitida continuará teniendo un número entero de ciclos, de manera que se asegure la ortogonalidad de las subportadoras siempre que se siga cumpliendo que el retardo sea menor al intervalo de guarda. Ya, entonces aquí nosotros tenemos el símbolo FDM con prefijo cíclico con nuestro CP, ¿ya? Que a la vez también está denominado como intervalo de guarda. Bueno, también tenemos que este prefijo cíclico es construido añadiendo al inicio del símbolo FDM la parte final del mismo. Y el símbolo FDM se compondría tanto del prefijo cíclico como por el núcleo del símbolo FDM. Y en el receptor, el prefijo cíclico se retira antes de realizar la transformada discreta de Fourier. Ya. Entonces, ahora hablando del esquema general de OFDM, nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Es que al transmisor llega el flujo de símbolos de información. Este va a ser dividido en un número de subflujos igual al número de subportadores del sistema. ¿Ya? Y a esos subflujos se les realiza la transformada discreta de Fourier inversa. Después también se multiplexará construyendo los símbolos OFDM a enviar y después el símbolo FDM se le añade el prefijo cíclico, si es que procede, y se pasa por un convertidor digital analógico formando la señal OFDM. Esta señal va a ser filtrada, se sube a la frecuencia de trabajo del sistema y se envía al canal. Después de enviar al canal, llega al receptor, donde se realiza el proceso inverso, se devuelve la señal a banda base, se convierte de analógica a digital, se sustrae el prefijo cíclico si se le había introducido, se demultiplexa, se realiza la transformada discreta de Fourier y por último se unificarán los subcanales en un solo flujo de información. Ya. Ahora, continuando, tenemos lo que sería el espectro de la señal. Ya. Aquí tenemos que las señales QPSK, los módulos por cuadratura, producen un espectro cuyo ancho de banda está expresado como W igual a 1 más alfa por nuestra tasa de transmisión del símbolo. ¿Ya? Y en un OFDM, en cambio, las portadoras adyacentes a la de información se podrán solapar como nosotros lo podemos ver en la figura. Entonces aquí tenemos el espectro de señal OFDM frente al espectro de una señal QPSK. ¿Ya? También tenemos que como regla general se cumple que si añadimos n portadoras, la eficiencia espectral vendrá dada por n más 1 dividido para n hercios por símbolo. Y este sería un ejemplo del espectro de una señal OFDM con 1024 portadores. También tenemos la modulación y demodulación. Bueno, para los esquemas de modulación, tenemos que para estudiar este principio, nosotros consideramos un conjunto de n símbolos complejos, C que van de L acá. Con k igual a 0 hasta n-1, los cuales se desean transmitir simultáneamente, siendo t el periodo del símbolo o la duración de un símbolo de instante L. Cada uno de estos símbolos va a ser modulado con las portadoras definidas phi sub k de t, que van a tener un exponencial, ¿ya? Y aquí, como podemos ver, irán acá en un conversor de serie paralelo, los colocarán en paralelo, luego al final sumarán y tendremos una señal SDT resultante. ¿Ya? Y la señal resultante del proceso, o sería nuestro símbolo de OFDM en un instante L dado, sería la siguiente, que nos dará una sumatoria de todos esos que estaban en paralelo. Ya, entonces la señal corresponde a una señal modulada en banda base. Ya. También se trasladará a una frecuencia de portadora F sub 0 a la cual se transmitirá y con el resto de frecuencias de la subportadora se quedaría así, con phi sub k de t, con nuestro exponencial, donde nuestra frecuencia sub k va a ser igual a la frecuencia fundamental más más la multiplicación de un escalar por la variación de frecuencia para estos valores. También como resultado de la modulación, el espectro de la señal en banda base SDT va a estar dado por esta fórmula básica. Entonces, este sería el resultado de la modulación. Y para la demodulación, en cambio, tendríamos que en recepción va a ser trasladada a banda base de nuevo, donde se obtendrá SDT. Y para demodular, aquí nosotros lo hacemos viendo el gráfico siguiente. Va a estar basado en n ramas diferentes, la cual, cada una va a estar formada por una multiplicación compleja
por la correspondiente subportadora seguida de una integración en el periodo del símbolo. Aquí están cada una de ellas. Entonces, lo que nosotros analizamos es la salida de la rama késima, obteniendo la siguiente fórmula, ¿ya? Y esto sería básicamente la forma de modular. ¿Ya? Algunas de las limitaciones que nosotros podemos ver, de las más importantes, está el PAPR y el ruido de fase. Ya, normalmente nosotros tenemos que los sistemas OFDM tienen una alta relación entre la potencia máxima de una señal y su valor medio, el Peak to Average Power Radio, nuestro PAPR, y bueno, esto se da debido a que el símbolo OFDM es la suma de multitud de señales. Entonces, la envolvente de la señal final puede oscilar entre grandes márgenes de potencia. En cambio, el ruido de fase es una variación de la fase instantánea con respecto de la fase de la señal original. Y lo que se viene a traducir en una rotación de la fase a medida que atraviesa al medio de transmisión. Entonces, estará relacionado principalmente con la calidad de los osciladores del transmisor y del receptor. ¿Ya? Otras de las limitaciones o sus desventajas que, bueno, que presenta OFDM sería la tasa de transferencias de bits del sistema, pues esta se ve afectada por las técnicas que son necesarias para la construcción del sistema, como está la codificación, el prefijo cíclico, zero padding y otros. Tenemos que también tiene una gran sensibilidad frente a los errores de frecuencia, pues estos pueden destruir la ortogonalidad de las subportadoras y lo que podría ser la aparición del ISI, de nuestra interferencia intercanal. Y ese problema puede solucionarse mediante la estimación de la variación frecuencial y su posterior compensación. También tenemos que es muy sensible a la sincronización temporal como frecuencial, pues es difícil encontrar el principio del símbolo FDM y la posición de las portadoras dentro del mismo. Además, se suelen utilizar tonos pilotos entre subportadoras para no perder esta sincronización. ¿Ya? Algunas de las aplicaciones que resaltan para OFDM están la televisión digital de BTT, la radio digital de DAB, la radio digital de baja frecuencia, DRM, el protocolo de enlace ADSL, protocolo de red de área local y EEE 802.11 AG. También tenemos, bueno, este es conocido también como Wireless LAN, el estándar HyperLAN 2 y el sistema de transmisión inalámbrica de datos WiMAX. Ahora hablando de OFDMA, tenemos que la técnica OFDMA, primeramente, el sistema de acceso múltiple de nuestra multiplexación por división de acceso múltiple y que lo realiza de manera ortogonal, surge de los principios de modulación OFDM mencionados anteriormente. Pues claro, bueno, es una variación de OFDM. Y bueno, esta técnica aquí considera la posibilidad de que los diferentes símbolos modulados sobre las subportadoras correspondan a distintos usuarios. Entonces, de esta manera se permite realizar varias transmisiones simultáneas pertenecientes a diferentes flujos de información, al ser transportados en subportadoras distintas, tal y como nosotros lo podemos apreciar en el esquema de transmisión de la figura siguiente. Ya, aquí que podemos ver es la multiplexación de usuarios en OFDM. Y lo que denotamos aquí es que en cada usuario, bueno, en nuestro receptor, bueno, vamos a tener símbolos del primer usuario, segundo, el usuario P, o sea, puede ir una infinidad, va a manejar la IDFT de n muestras, la transformada discreta de Fourier inversa, la va a convertir en paralelo a serie y va a haber la inserción de un prefijo cíclico, posiblemente en un conversor digital analógico. ¿Ya? Y nosotros entonces, ¿qué tenemos aquí? Es que en el receptor de cada usuario bastará con recuperar el contenido de las subportadoras asignadas a dicho usuario para separar la información destinada a este usuario de la del resto. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, cada usuario dispone de un conjunto de subportadoras que aquí están presentadas, ¿ya? Que estarán contiguas, pero esto no tendría que ser así siempre, sino que se pueden distribuir los símbolos de usuario en subportadoras que no están contiguas. Ya. Continuando, tenemos en cambio de las ventajas y desventajas de la técnica OFDMA. Comenzando con las ventajas, tenemos la robustez frente a la propagación multitrayecto, un uso más eficiente del espectro, también tenemos las sencillez de implementación en el dominio digital gracias al uso de la FFT y FFT. La diversidad frecuencial, también tenemos la diversidad multiusuario, la flexibilidad en
En la banda asignada tenemos también la alta granularidad en los recursos asignables. Y algunas de las desventajas nos da que tiene la alta relación potencia de pico a potencia media, lo que era el PAPR que había mencionado, de la señal transmitida, y la susceptibilidad frente a errores de frecuencia. Tenemos aparte la diversidad multiusuario, ya aquí se toma en cuenta el mecanismo de scheduling, ¿ya? Y este mecanismo es el encargado de establecer en cada instante a cuáles de las subportadoras se le van a asignar un determinado usuario o incluso los diferentes flujos de información de un mismo usuario que se le corresponden a diferentes servicios, ¿ya? Y este es un esquema de scheduling de paquetes en UFDMA. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, que en esta imagen nosotros podemos ver que por un lado hay datos asociados a 4 usuarios diferentes, ya, eso está. Cada uno va a estar representado por un color y por otro lado también tenemos la rejilla, cuyos ejes son temporal y frecuencial. Entonces, en el eje temporal, este va a estar dividido en periodos de T segundos y el eje frecuencial va a estar dividido en el número de subportadoras separadas, que serían nuestra variación de frecuencia. ¿Ya? Y es el sistema de scheduling, básicamente se va a encargar de las asociaciones entre subportadoras, periodos y usuarios. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta requisitos de la calidad del servicio de los diferentes usuarios, como la información relativa al estado de canal de cada usuario. ¿Ya? Además, aquí tenemos que, bueno, la comparación de OFDMA versus OFDM, tenemos que OFDMA tiene las siguientes ventajas. Al momento de asignar recursos de canal más precisamente, tenemos que en un caso en el que el estado del canal de algunos nodos no sea bueno, la potencia de transmisión puede asignarse de acuerdo con la calidad del canal. Esto para que asigne un recurso de frecuencia de tiempo del canal de una manera más refinada. También tiene mejor calidad del servicio, pues como teníamos los estándares 802.11ac y anteriores ocupan todo el canal para transmitir datos. Pero nosotros tenemos que en el modo UFDMA, un emisor ocupa solo algunos recursos de todo el canal, entonces los datos de varios usuarios pueden enviarse a la vez. Y esto va a reducir el retraso de acceso de los nodos de la calidad del servicio. También más usuarios concurrentes y mayor ancho de banda de usuario, pues OFDMA divide todo el recurso del canal en varias subportadoras y estas se dividen a su vez en varios grupos según según los diferentes tipos de RU. Entonces, cada usuario puede ocupar uno o más grupos de RU para cumplir con diferentes requisitos de ancho de banda. Ya, ahora hablando de OFDMA versus MoMIMO, tenemos que aquí la principal diferencia es que MoMIMO usa flujos espaciales para dirigir señales físicamente y separar clientes, mientras que OFDMA subdivide solo un canal. Entonces, OFDMA es efectivo para procesos de ancho de banda y baja demanda. Y como tenemos la simple navegación de redes sociales o pequeños dispositivos IoT, mientras que MoMIMO más se lo usa para actividades de alto ancho de banda, como transmisión de contenido y descargas pesadas. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos que el OFDMA incrementa eficiencia, reduce la latencia y es ideal para aplicaciones de bajo ancho de banda. Para MoMIMO, en cambio, incrementa la capacidad, resulta en la rapidez, básicamente en la rapidez, en la velocidad de transmisión por usuario y es ideal para aplicaciones de alto ancho de banda, como había mencionado. Ya. Algunas de las limitaciones de OFDMA está que las unidades de recursos se dividen en tamaños fijos y específicos. O sea, por ejemplo, aquí, si en un canal de 20 MHz solo se pueden dividir en la mitad del tamaño del canal, un cuarto o un noveno. Entonces, a un usuario solo se le puede asignar una unidad de recurso por transmisión a la vez. Entonces, si los datos que se está enviando se ajustan perfectamente a la mitad, como a la cuarta parte de un canal de 20 MHz simultáneamente, solo obtendrá la mitad para esa transmisión. También es importante recordar que el hecho de que su punto de acceso sea compatible con Wi-Fi 6 no implica eso, que todos sus dispositivos lo sean. Bueno, también tenemos que cualquier dispositivo que ocupe Wi-Fi 5 o anterior seguirá utilizando la tecnología OFDM tradicional, la que no divide el canal. En algunas de sus aplicaciones está el modo de movilidad del estándar IEEE 802.16, nuestro WiMAX,
el estándar IEEE 802.20, de nombre Wireless Mobile, nuestra MBWA, el descendente de la 3GPP LTE. También tenemos el Qualcomm Flareon Technologies Mobile Flash o FDM y el que ahorita se está extinguido, el proyecto Qualcomm 3GPP2 Ultra Mobile Broadband. Y bueno, es un sucesor de CDMA 2000, lo que ha sido reemplazado por LTE. Ya. Ahora, las conclusiones, tenemos que UFDM tiene varias propiedades interesantes que se adaptan a su uso en canales inalámbricos. Entonces, es por esto que muchos estándares inalámbricos han comenzado a usar UFDM para modulación y acceso múltiple, pero para ciertos sistemas, UFDM se adapta a varios sistemas de modulación eficientes con la ayuda de modernas técnicas de procesamiento de señales digitales. También tenemos que, aunque OFDM ha demostrado su eficacia con paquetes de datos, aún no está claro si la tecnología puede manejar un gran número de clientes de voz o trabajar con voz y datos, así como lo trabaja CDMA. OFDMA y MoMIMO son tecnologías complementarias, pues si OFDMA es ideal para aplicaciones de bajo ancho de banda y paquetes pequeños, como los sensores de IoT, MoMIMO aumenta la capacidad y eficiencia en aplicaciones de alto ancho de banda, como llamadas de voz, de emisión crítica y transmisiones de video. También el prefijo cíclico es un parámetro fundamental de la modulación UFDM, pues limita la capacidad de la modulación para eliminar la interferencia entre símbolos. ¿Ya? Dentro de las recomendaciones tenemos que se recomienda la eliminación de la interferencia intersimbólica mediante la inserción de un prefijo cíclico precediendo a cada símbolo. En un sistema UFDM se debe tomar en cuenta que la capacidad de transmisión de un sistema de importadora única dependerá del número de símbolos que se transmitan por segundo, o sea, cuántas veces cambia la fase y amplitud de la portadora por segundo, y del número de bits que transporta cada símbolo. También en la implementación de un sistema UFDM es recomendable analizar su límite, o sea, por ejemplo, si el eco en el sistema es más largo que el prefijo cíclico, no vamos a poder eliminar la interferencia entre símbolos. También se recomienda la utilización de técnicas de transmisión multiantena MIMO, o sea, como lo utiliza MU-MIMO. Esto sería alternativamente a OFDMA, pues sería de bastante utilidad en la reconstrucción y detección de la señal en el receptor al pasar por un canal con multitrayectoria. Esta sería nuestra bibliografía y eso sería todo. Gracias por su atención.